Estamos contentos. ¿Quién está contento de estar aquí? Voy a soltar rapidito una palabra y el título de lo que voy a hablarles hoy es que la palabra es suficiente. La palabra es suficiente. Hebreos capítulo 4. Vamos a entrar rápidamente en la lectura. Hebreos capítulo 4. La palabra es suficiente. Hebreos capítulo 4, voy al verso 12. Y el 12 y el 13, y le digo a Irán que está allá atrás que estamos llegando. El 12 y el 13. Dice la palabra del Señor de esta forma. La palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y examina nuestros más íntimos pensamientos y los deseos de nuestro corazón. Nada de lo que Él ha creado puede esconderse de aquel a quien tendremos que rendir cuentas de nuestros hechos. Hace mucho tiempo atrás, o en otras ocasiones, a nuestros antepasados o a los patriarcas, el Padre le hablaba por medio de los profetas. Yo hablaba aquí hace unos domingos y yo decía que incluso los reyes mandaban a llamar a los profetas para que los profetas le hablaran lo que Dios tenía que decir. Porque antes de ellos ir al pueblo, antes de ellos decretar sobre el pueblo, antes de ellos hablar, ellos querían saber que lo que iban a decir era de acuerdo a lo que Dios quería para el pueblo. En estos días Dios ha hablado por medio de su Hijo, a quien Él mismo designó como el heredero de todas las cosas. Por medio de Él todo fue creado. Él es el brillo de la gloria de Dios. Ni un solo amén. Jesús es el brillo de la gloria de Dios. Él sostiene el universo entero por el poder de su palabra. Yo quiero que podamos entender lo importante y lo poderosa que es la palabra de Dios. Científicos que estudian el firmamento, que estudian las estrellas y las galaxias y todas estas cosas, han determinado que cada estrella, las galaxias, están todas puestas en su lugar, están perfectamente posicionadas. Y si estuviesen desalineadas, aunque sea por 1 milímetro, dicen que el universo entero colapsaría. Yo no sé si usted está entendiendo lo poderoso de esa declaración, que la ciencia está confirmando que el universo entero está siendo sostenido porque está puesto en su lugar perfectamente. Y dice la Biblia que eso perfecto que lo sostiene es la palabra de Dios. Dice porque el universo entero está sostenido, el mundo entero se sostiene por su palabra. ¡Wow! Ahora bien, nos hemos preguntado alguna vez si acaso la Biblia pudiese realmente ayudarme con los problemas más difíciles de mi vida. Nos hemos tal vez preguntado si la Biblia tiene las soluciones para mis problemas diarios. O tal vez si hemos deseado en alguna forma u otra tener una mejor dirección o algo más claro de parte de Dios en cuanto a lo que yo debo hacer. ¿Será que alguna vez he pensado que las enseñanzas bíblicas en cuanto a la sexualidad hoy en día deben ser actualizadas? Hay muchos argumentos sobre esas cosas. Hemos pensado en algún momento que lo que la Biblia dice sobre las finanzas en este día debiera ser actualizado. Porque déjeme decirle una cosa, la Biblia
es la Biblia. Esto es como en Puerto Rico. Los de Ponce dicen Ponce es Ponce y lo demás es parking. La de Ponce dijo amén. La de Ponce dijo amén. Pues yo tengo que decirle, la Biblia es la Biblia y lo demás son cuentos. La Biblia es la Biblia y lo demás son cuentos. Se lo puedo decir 60, 70 veces y no me cansaré de decirlo. Porque la Biblia es la única fuente que nosotros tenemos de verdad. No existe otra fuente de verdad a la cual nosotros podamos accesar. Entonces hay gente que dicen que las enseñanzas bíblicas sobre las finanzas deben ser actualizadas porque bajo el pacto de la gracia no se debe diezmar. Y eso ha sido una discusión, un argumento de muchos años. Pero tal vez en alguna ocasión nos hemos preguntado si la Biblia no es suficiente, o hemos dudado a ver si es específica lo suficiente como para yo llevar una vida completa que agrade a Dios. Yo tengo que decirle que en algún momento algunos de nosotros hemos tenido dificultad con alguna de esas expresiones. Yo creo que no fuésemos humanos. Porque la realidad es que nuestra sociedad está cambiando tan constantemente que continuamente está retando nuestro conocimiento y está retando la veracidad de las Escrituras. Esa es la verdad. Entonces en algún momento alguien va a tener una conversación con usted y si usted no conoce bien la Biblia y si usted no sabe bien lo que Dios ha dicho, existe la posibilidad que caiga en una de esas trampas y comience a dudar la veracidad de las Escrituras. Pero yo estoy aquí para decirle en esta noche que la Biblia es más que suficiente. No solo es suficiente, sino es más que suficiente. Usted no se conforma con el texto bíblico que dice que usted es vencedor. No, usted quiere que diga que es más que vencedor. Pues la Biblia no es simplemente suficiente, es más que suficiente. La mayoría de los cristianos estamos familiarizados con los atributos de Dios. En algún momento de nuestra vida hemos estudiado o hemos aprendido sobre la santidad de Dios, sobre su justicia, su soberanía, su bondad, su misericordia, sobre su amor y cualquier otra cosa determinada como un atributo a Dios. Todo lo que describe a Dios, todo lo que dice, nos enseña lo que Dios es, son atributos que podemos ver en Él. Pero la Biblia también tiene atributos. La palabra de Dios también los tiene. Tal vez no estemos tan familiarizados con ellos, pero también los tiene. Tradicionalmente, los teólogos protestantes han resaltado 4 características importantísimas sobre la palabra de Dios. Y yo les voy a dar rapidito esas 4 características y los voy a soltar. Número 1 es que la palabra de Dios es suficiente. Esa es la primera característica. La Biblia es suficiente. Las Escrituras contienen todo lo que nosotros debemos saber sobre la salvación y cómo nosotros llevar una vida en santidad. Escuche esto. Por alguna razón hemos mezclado 2 palabras: santidad y perfección. Y asumimos que la santidad equivale a perfección o que la perfección equivale a santidad. Y no podemos estar más equivocados. La Biblia nos enseña a cómo llevar una vida en santidad, pero nunca nos hará perfectos. Porque la santidad es el carácter que manifiesto para agradar a Dios y para que la gente pueda ver. La perfección la adquiero
en el día de Jesucristo. O sea, la Biblia dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfección no llegará a nuestra vida hasta ese día. Mientras tanto somos una obra siendo perfeccionada. Pero la santidad nosotros la tenemos que vivir aquí. Y la Biblia es la fuente en la cual yo puedo accesar, de la cual yo puedo tomar, a la cual yo puedo ir para yo aprender a vivir una vida en santidad. No necesitamos ninguna otra revelación del cielo. La Biblia es suficiente. Mis amados, no necesitamos que venga un profeta hoy en día. Y escúcheme bien, usted sabe que nosotros creemos en los 5 ministerios de la iglesia. Esto es una casa apostólica y profética. Eso usted lo sabe, usted está cansado de escucharnos hablar de eso. Pero nosotros no necesitamos que un profeta venga para decirnos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque la palabra es suficiente como para mostrarme cuál es la perfecta voluntad de Dios para mi vida. El profeta puede venir a confirmar, el profeta puede venir a animar, el profeta puede venir a impulsar adelante. Pero la realidad es que la perfecta voluntad de Dios para mi vida, yo la conozco cuando conozco la palabra de Dios. Y le digo que la palabra de Dios es más que suficiente. Número 2, la palabra de Dios o la Biblia es clara. El simple mensaje de la salvación por medio de Jesús es enseñado a través de la Biblia y puede ser entendido por todo aquel que quiera escucharlo. No necesitamos un magistrado, no necesitamos un grado asociado, no necesitamos una maestría, no necesitamos absolutamente ningún título para nosotros poder entender el mensaje de salvación. Es más, no necesitamos ni tan siquiera ningún grado de escuela. Uno que no sabe leer y uno que no sabe escribir puede entender el mensaje de salvación. Así de simple es, así de claro es el mensaje. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y a toda justicia por medio de la palabra que está escrita. Él nos llevará a toda verdad y a toda justicia. Ahí está mejor, si lo puedes bajar el monitor un poquito nada más. Número 3, la palabra de Dios tiene autoridad. Ahora sí, papá, guárdalo ahí. La palabra de Dios tiene autoridad. La última palabra siempre la tendrá Dios. Y ya Dios la escribió. Ya está escrita. Gente que está volviéndose loca ahora porque estamos viviendo en los tiempos finales. La pastora habló de esto hace un tiempo, hace poco. ¿Usted quiere saber cómo termina la historia de la humanidad? Lea Apocalipsis. Lea la Biblia. Y usted se va a dar cuenta que la historia de la humanidad termina con una iglesia victoriosa. Aunque hoy quieran hacer ver la iglesia como derrotada. La última palabra siempre la tiene Dios y ya Él la escribió. Nunca debemos dejar que la sociedad, la ciencia o un equipo de ancianos, un equipo de gobierno, dentro o fuera de la iglesia, se vaya por encima de la palabra de Dios. Nunca. Pero ¿cómo usted sabe si le están hablando una mentira o no? Si no conoce la palabra. Si usted anda detrás de la revelación más moderna, si usted anda detrás de la moda más actualizada, detrás de lo que está en tendencia y no estudia la palabra, ¿cómo usted va a saber si le están hablando una mentira o no? Porque suena bonito, porque tiene lógica. Déjeme decirle que muchas de las cosas que están escritas en la Biblia no tienen lógica.
Usted lo va a leer y lo va a estudiar y usted va a pensar que es absurdo. ¿Qué lógica tiene que un muchacho joven derribe un gigante con una piedra? ¿Qué lógica tiene? Yo estoy seguro, la onda que David usó es muy distinta a las ondas que nosotros usábamos cuando pequeños. Pero nosotros hacíamos unas ondas con unos palitos, ¿verdad? Y buscábamos lo que se llama el wishbone, que es el palito que estaba, la ramita que estaba ahí, y con esa le poníamos 2 gomitas. Y cogíamos un parcho de bicicleta, de goma de bicicleta. Y hacíamos la parte donde iba la piedra. Y con las gomitas, el palito y el parcho de la goma de la bicicleta, hacíamos una onda. Y con eso tumbábamos los lagartijos, con eso tumbábamos. Es la verdad. Es la verdad. Porque usted cuando nene nunca tiró una piedra. No, usted era el más santo de los muchachitos en el barrio. Pero la onda que usó David, y escúcheme bien, estoy seguro que no era como esa que nosotros usábamos en Puerto Rico cuando muchacho, que usted tal vez usó cuando muchacho. La que él tenía era un poco más grande, porque la que se usaba en el tiempo de él era como una soguita, ¿verdad? Una goma, lo que sea que se utilizaba, y tenía como que un saquito, y en ese saquito iba la piedra. Entonces se le daba vuelta y se le daba vuelta hasta que se soltaba, y cuando con una mano, con la misma mano que le está dando vuelta, no sé cómo era que lo hacían, pero en ese tiempo con la misma mano que le daba vuelta, soltaba y se abría el saquito y salía la piedra a disparar. Pero la Biblia dice que David era un joven, un muchacho. Los teólogos estiman que de acuerdo a la historia, lo que estaba sucediendo, él pudo haber tenido algunos 17, 18 años en aquel tiempo. El nene mío que toca ahí tiene 17 años. Entonces, cuando miramos esto, nos damos cuenta que Goliat era un hombre fuerte, grande, de guerra, que medía casi 10 pies de altura. ¿Cuánto tiene eso ahí? Como 3. 2,5. Pues, y yo mido 5'11". Son casi 8 pies. Ponle ahí 7 pies y pico, casi 8 pies. Dele casi 2 pies más alto que yo y mucho más barrigón que yo. No se ría, que esto es en serio. Pero mucho más grande, más fuerte. Y con una piedrita así de una onda le dieron y lo tumbaron. Escúcheme. Porque lo que pasa es que si yo me pongo a buscar lógica dentro de lo que Dios hace, yo no voy a encontrar lógica dentro de muchas de las cosas que Dios hace. Por eso yo no puedo dejar que ni el gobierno, ni los ancianos, ni la ciencia, ni nadie se vaya por encima de la palabra de Dios, porque ella es más que suficiente. Ella es clara y ella tiene suficiente autoridad como para ella manifestar la voluntad de Dios en mi vida y en la vida de todo aquel que quiera hacer caso. Él tiene la última palabra. Y número 4, para terminarle con esto, la palabra de Dios es necesaria. La revelación general no es suficiente para salvarnos. ¿Qué es la revelación general? Muy sencillo. Todo el mundo, casi todo el mundo, en algún momento en su vida ha escuchado de Dios. Y tienen que tomar la decisión si Dios existe o no existe. Si lo quieren hacer caso o no le quieren hacer caso. Si quieren creer o no quieren creer. La revelación general nos habla de Dios. Pero esa revelación general no es suficiente para salvarme. Para salvarme yo tengo que aceptar a Jesús en mi corazón, y esa revelación es mucho más profunda que una revelación
general. Necesitamos que la palabra de Dios nos diga cómo nosotros podemos vivir, cómo debemos vivir, quién es Jesús y cómo hemos sido salvos. La revelación general no te enseña los principios importantes de la salvación. La palabra de Dios es necesaria. Hay miles de personas que dicen que creen en Dios, dicen que leen la Biblia, tienen una revelación general de quién es Dios, pero no viven para Dios, mucho menos viven como hijos de Dios. Gracias a Dios que no es aquí en la Roca Tampa. Gracias a Dios que no tiene que ver con lo que nos escuchan a través de las cámaras. Pero si nosotros pudiésemos poner en orden o reorganizar estas 4 características, las pondría de esta forma. La palabra de Dios es final, se entiende, es necesaria y es más que suficiente. Cada una de estas características en sí tiene fácilmente una semana o 2 para entrar en los detalles de las mismas. Más que suficiente, en sí hay una doctrina de la misma que se llama la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. También se conoce como la doctrina de la perfección de las Escrituras. Y simplemente quiere decir que la Biblia o las Escrituras, la Biblia es suficiente como para hacernos, escuche esto, responsables a nosotros de poder cumplir con nuestras responsabilidades hacia Dios. Es una doctrina ética, cual revoca o quita la excusa para nuestra desobediencia. Ya, puedo cerrar ahí. El simple hecho de que la Biblia es suficiente y yo tengo la Biblia disponible, elimina cualquier excusa que yo le pueda dar a Dios. Cualquier excusa. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido un boleto en algún momento en nuestra vida de tránsito? Un policía nos ha detenido y nos ha dado un boleto por exceso de velocidad. O te llega por correo porque te comiste la luz. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Escuche aquí. El policía lo detiene y casi siempre le preguntan, ¿usted sabe por qué yo lo detuve? Eso es casi siempre. Roberto se ríe. Casi siempre te pregunta, ¿usted sabe por qué lo detuve? Y yo no sé por qué. Nadie nunca sabe. Nadie nunca sabe. Yo no sé, señor oficial, porque usted me detuvo. Y entonces ahí va la próxima parte del oficial que dice, lo detuve porque usted está a 50 en una zona de 30. Ay, disculpe, señor oficial, es que yo no sabía, yo no vi el letrero. ¿De verdad que yo iba a 50? Oye, pues que hay testimonio de eso en la casa, ¿eh? ¿Usted está seguro, señor oficial, que es verdad? Ay, discúlpeme. Entonces ahora viene la parte de la excusa. Es que voy tarde. O es que me esperan, o es que surgió una emergencia, y ahí viene y ahí le damos con la excusa. Y el oficial dice, espérese un segundito, venga, vengo ahora. Ya le pidió la licencia, la registración y todo ese asunto. Y él va y regresa el oficial con un boleto. ¿Por qué? Porque el que usted sepa o no sepa, usted conozca o desconozca que la velocidad era 50 y usted iba a 70, eso no lo hace exento a la ley. Usted sigue rompiendo la ley y usted no tiene una excusa y el policía está en todo el derecho de darle el boleto. Pero con Dios queremos ser diferentes. Está escrito en la Biblia. Entonces no tenemos una excusa. Si lo conocemos o no, la palabra de Dios es más que suficiente
como para entonces decirlo de esta forma, para buscar una forma en que decirlo que lo podamos entender, para que Dios pueda librar su responsabilidad y Dios diga, tú no tienes excusa porque yo te lo dejé escrito. Ah, pero es que yo no lo sabía. No lo leíste, eso es problema tuyo. Ah, pero es que no me lo enseñaron, pero yo te lo di ahí para que tú pudieras aprenderlo por ti solo. Pero es que nadie me lo explicó, es que la Biblia se explica por sí misma. Ay, pero es que nadie me enseñó, pero es que el Espíritu Santo es tu maestro. Pero si leemos la Biblia vamos a saber todas esas cosas. La Biblia es más que suficiente. Nadie puede decir que Dios no se ha revelado lo suficiente como para nosotros poder agradarlo o tan siquiera para poder cumplir con lo que Él nos ha llamado a hacer. Nadie puede decir eso. La Biblia nos hace competentes y nos equipa para toda buena obra. Le leo 2 de Timoteo capítulo 3 y con esto termino. 2 de Timoteo capítulo 3 dice la palabra de Dios, pero tú, en el versículo 14 y al 17, pero tú sigue firme en lo que has aprendido. Sigue firme en lo que estás convencido. Ya sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras y estas te pueden dar sabiduría, la sabiduría que necesitas para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La escritura entera es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para indicarnos cómo llevar una vida justa. De esa manera, los servidores de Dios estarán plenamente capacitados para hacer el bien. La palabra de Dios, mis amados, es más que suficiente. Y no existe ninguna excusa que nosotros podamos ponerle a Dios o decirle a Dios que haga que la Biblia sea menos suficiente. No hay nada que un gobierno, que un líder, no hay nada que una sociedad, que una cultura, que nadie pueda decir para hacer que la Biblia sea menos relevante y menos verdad. La Biblia es verdad y siempre será relevante. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea, la palabra de Dios no cambia como los tiempos, pero la palabra de Dios es buena en todos los tiempos. Es real, es verdad y es veraz en todos los tiempos. Amén. Pongámonos de pie. Es mi oración en esta noche que nosotros podamos darnos por completo al estudio de la palabra de Dios. Yo le decía hace unas semanas que no existe un libro escrito por nadie que pueda reemplazar la palabra de Dios. Hay complementos y hay libros que nos ayudan, pero no existe uno que pueda reemplazar la palabra de Dios. No hay una revelación dada a ningún hombre que sea más importante o más relevante que la revelación escrita en la palabra de Dios. No existe. Así que es mi oración que nosotros podamos tener un hambre por el estudio de la palabra de Dios. Que se despierte en nosotros el querer como el hacer. Que lleguemos a nuestra casa después de nuestro trabajo y tengamos que buscar la palabra de Dios, tengamos que leer y tengamos que comer de ella, que nos despertemos con un anhelo de antes de comenzar nuestro día, por lo menos aunque sea leer un versículo, unos versículos bíblicos para nosotros, que para nosotros sea importante el estudio de la palabra, así como es comer. Esa es mi oración en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido, Señor, que así sea hecho en nuestras vidas. Que seas tú, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús, poniendo en nosotros el querer como el hacer. Oro por cada hijo en la casa, oro por uno de los que nos ve a través de las cámaras.
Y declaro en el nombre poderoso de Jesús que nos convertimos en gente, Señor Padre, estudiosos de tu palabra. Nos convertimos, Señor Padre, en gente que se atreve, Señor Padre, a creer lo que tú has escrito. Así como está en Santiago, Señor Padre, que seamos hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos de la misma. En el nombre poderoso de Jesús.